Hola, es un gusto estar acá en la revista Derecho, Debates y Personas, que siempre nos abre la puerta a Fabio Umar Abogados, a mí, a mis colaboradores, para generar espacios de debate, de cruce académico, de cruce de ideas, de debates, que es en últimas lo que engrandece a los abogados, el colegaje, la discusión. Hoy quiero plantear un tema que a mí personalmente me parece de la mayor importancia, no solo porque me resulta interesante, que me resulta muy atractivo, sino porque además me parece totalmente necesario dar el debate ahora que hay una comisión que piensa o que quiere reformar el procedimiento penal. Me quiero referir particularmente a las formas anormales de terminación del proceso, como se conocían antiguamente. Y me refiero ya en los términos de ley 906 a los preacuerdos, particularmente a los preacuerdos, a las terminaciones anticipadas de los procesos. Revisemos brevemente de qué se trata esta figura. La figura del preacuerdo es una figura que, como la conocemos hoy, fue planteada, fue introducida por la ley 906. En su momento generó importantes choques culturales con profesores, con académicos que veían en la justicia negociada una especie de pérdida o de abandono de la majestad o de la dignidad de la justicia. Yo recuerdo tener enconadas conversaciones con algunos de mis profesores que decían, en vigencia, recién entraba la ley 906, que les parecía que eso de ir a negociar la pena era propio de un bazar turco antes que de honrar la majestad de la justicia. Yo respeto profundamente esas visiones, las respeto, pero considero que son unas visiones antiguas donde la justicia de alguna manera era capaz, como sistema, de atender la totalidad de la demanda de justicia que se planteaba por parte de los ciudadanos. Los preacuerdos y las negociaciones aparecen entonces como figuras, como unas válvulas de escape en el procedimiento penal que le permite a la Fiscalía evacuar procesos sin agotar la totalidad de los estancos procesales. Brevemente recordemos que para el procedimiento ordinario de ley 906, imputación, acusación, preparatoria, juicio oral, y pues las apelaciones a que hubiera lugar. Es sumamente costoso, me estoy refiriendo a análisis económico del derecho, sumamente costoso en todo sentido evacuar todas estas etapas procesales. Entonces se generaron en los sistemas anglosajones, particularmente en sistemas donde hay un sistema acusatorio puro, que no es Colombia, ciertamente, se generaron unas válvulas de escape, digo, que permitían que el acusado y la fiscalía, acusado y acusador, llegaran a algún tipo de negociación, de contrato, de acuerdo, en el cual la fiscalía se ahorrara el costo. Cuando digo el costo, utilizo la expresión en todo su sentido, no solo el costo económico, también otro tipo de costos, ya lo vamos a mirar, de evacuar todo el proceso y garantizaba una condena. Recordemos que en los preacuerdos, pues el ciudadano imputado, acusado, está renunciando al más preciado de los derechos, que es el de irse a un juicio oral, público, contradictorio, con lo cual en últimas está renunciando a su presunción de inocencia. Entonces la fiscalía garantizaba una condena, pero esa renuncia a esos derechos, tenía que tener o debe tener una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Una pena, digamos, de alguna manera aminorada, una pena moldeada, una pena mucho más corta, más breve, y que se podía de alguna manera negociar por la vía de los preacuerdos, insisto. Entonces era una neta transacción que yo personalmente la veo como una transacción económica. No quiere decir de dinero, quiero decir una transacción de costos. ¿Cuáles son los costos? Repito, la fiscalía renuncia a los costos que le implica evacuar todo un proceso penal y la carga de derrumbar la presunción de inocencia, sumado a la carga probatoria, que en muchos casos es sumamente costosa. Esa renuncia le garantiza a la fiscalía una condena, y por el otro lado, el ciudadano renuncia a su presunción de inocencia, renuncia al juicio público, y por el otro lado obtiene una sentencia modulada, una sentencia mucho más corta de lo que supondría la posibilidad de condena si fuera a un juicio.
Entonces la idea, más allá de todos los debates dogmáticos y políticos que se dan en torno al preacuerdo, la idea sonaba y suena tremendamente atractiva cuando quiere leerse como un sistema que permite evacuar rápida y velozmente los procesos. Si nosotros leemos con juicio los libros, los textos, la exposición de motivos, una cantidad de documentos que en su momento se escribieron, que están todavía por ahí con ocasión de la ley 906, se planteaba que los preacuerdos y en general las determinaciones anticipadas, iba a ser el mecanismo mediante el cual se iban a evacuar, y digo evacuar, terminar mediante sentencia con preacuerdo, algo así como el 30 o el 40% de los procesos. Era una idea muy novedosa, es decir, que entre el 30 y el 40% de los procesos que ingresaban a la jurisdicción penal iban a ser evacuados sin tener que agotar la totalidad del proceso. Entonces, la fiscalía, esta es la idea original, la fiscalía imputaba cargos a un ciudadano, acto seguido le ofrecía un preacuerdo que tenía varias modalidades y el ciudadano se veía altamente tentado a aceptar el preacuerdo porque partía de un supuesto, que el material probatorio de la fiscalía era lo suficientemente sólido, que en caso de llevarlo a juicio, todas las probabilidades estaban en contra del ciudadano. Entonces el ciudadano mentalmente hacía una operación. Decía, y esto es puro análisis económico del derecho, el ciudadano decía, yo tengo altas probabilidades de ser derrotado en un juicio, altas probabilidades de ser derrotado. La fiscalía tiene altas probabilidades de obtener una sentencia condenatoria plena, la totalidad de la pena, la que toca imponer en su momento en sentencia después de un juicio. Yo renuncio a la presunción de inocencia porque veo que casi es imposible alcanzarla, mantenerla, y le facilito el trabajo a la fiscalía a cambio de una reducción en la pena. Esto sonaba fantástico y lo pensé y lo pensamos todos, que era la manera más interesante de evacuar una cantidad enorme de procesos. Paréntesis, yo creo que el gran problema de la justicia en Colombia es el stock, digamos, de procesos que hay sin poder evacuar. Colombia, el sistema legal colombiano no ha logrado desatrasarse en una cantidad de procesos que están ahí en los anaqueles, que están envejeciéndose, y el preacuerdo era una solución muy atractiva para despachar rápida y eficientemente la justicia. Bueno, muy bien, ese era el origen de los preacuerdos. Estoy aquí haciendo un resumen muy breve. Luego empiezan a proponerse alguna serie de preacuerdos al inicio de la ley 906 con bastante éxito. Sin embargo, en algún momento, no me voy a detener aquí en momentos procesales puntuales, en algún momento la jurisprudencia empieza a entender que los preacuerdos, como estaban planteados en la ley 906, no honraban de manera efectiva un valor primordial que era la justicia. Una idea bien compleja, pero si leemos las sentencias, no solo de la Corte Constitucional, que las hay, no solo de la Corte Suprema, que las hay, sino en general, si leemos las sentencias que se profirieron en primera instancia, en apelaciones, encontramos la idea de que de alguna manera las penas que se lograban mediante preacuerdo eran penas muy bajas. Y los jueces, el preacuerdo tiene un control judicial en últimas que se somete al control del juez de conocimiento, empezaron a rechazar los preacuerdos con ese argumento. El argumento se sintetiza más o menos así. Los hechos imputados ameritarían una condena mucho más grande. Usted, señor fiscal, está vía preacuerdo degradando muchísimo la pena a imponer, probable a imponer después de un juicio, entonces yo rechazo el preacuerdo. Pero claro, esa era una lectura, lo digo con todo el respeto, por supuesto, una lectura sumamente equivocada. Y equivocada, insisto, con mucho respeto por una razón. Porque es que esa lectura que se está haciendo como si eso fuera malo, como si eso fuera incorrecto, si eso fuera poco ético, desleal, deshonesto. No, todo lo contrario, es que el preacuerdo lo que quiere precisamente es garantizar una condena relativamente más baja o mucho más baja, si se quiere, de la posible pena que obtendría la fiscalía
si se fuera a juicio. Entonces, ¿dónde está la pepa del asunto? ¿Dónde estamos patinando? Que, hay que decirlo, el sistema muy buena parte del colapso del sistema acusatorio, que está colapsado, es porque no se tramitan los preacuerdos. ¿Dónde está el problema, si se quiere? Mi análisis es el siguiente. Un ciudadano hoy se enfrenta a una imputación de cargos y tiene, por supuesto, básicamente dos vías para acabar el proceso. La primera vía es una terminación anticipada, preacuerdo o aceptación de cargos. Una segunda vía es agotar el juicio oral. ¿Por qué hoy para un ciudadano es más rentable, otra vez estoy en análisis económico del derecho, llegar a un juicio si la pena a imponer en el juicio es muchísimo más alta que la de un preacuerdo? ¿Qué está pasando en la mente de los ciudadanos que han abandonado la idea de preacordar, y los abogados hemos abandonado la idea de preacordar, prefiriendo arriesgarnos, una moneda al aire, con penas mucho más altas en un juicio? La respuesta es sencilla, Miremos, es un tema netamente matemático. Las cartas con que está jugando la Fiscalía son cartas que ya la defensa siempre conoce, porque son las cartas que están plasmadas en la ley y la Constitución. Me explico. Sin importar el debate probatorio, que por supuesto no se conoce antes de la imputación de cargos, o rara vez se conoce antes de la imputación de cargos, antes de la acusación, todos los abogados litigantes, defensores en particular, sabemos que hay dos pilares del sistema acusatorio que siempre juegan en nuestro favor y que siempre juegan en contra de la Fiscalía, que son innegociables cuando estamos en presencia de un proceso penal y que vamos a llegar al juicio oral, público y contradictorio. Son la presunción de inocencia y la prescripción. Esas dos figuras hacen tremendamente atractiva la idea de ir a un juicio. Tan atractiva que la tendencia natural es ir a un juicio, porque contamos al menos con dos grandes fortalezas del lado de la defensa y dos grandes debilidades, visto desde el otro lado, que afectan la teoría de la Fiscalía. No importa cuán potente sea el recaudo probatorio, no importa cuán potente sea la prueba que tiene la Fiscalía, no importa cuán potente sea la hipótesis que va a manejar la Fiscalía a lo largo del proceso. La Fiscalía nunca podrá tener nada por encima de la presunción de inocencia, su trabajo precisamente es derrumbarla, ni nada por encima de la prescripción. Lo único sería la renuncia a la prescripción por parte del indiciado. Entonces yo tengo en el juicio oral esas dos figuras, dos pilares esenciales que me jalan, si se me permite la expresión, me jalan duro hacia el lado de la decisión de irme a un juicio. Por el otro lado, precisamente el preacuerdo lo que dice es: abandone esa idea tan atractiva porque yo le voy a ofrecer una idea más atractiva, que es una pena muy disminuida. Entonces, si eso es así, ¿por qué seguimos queriendo ir a juicio? Si tenemos los dos pilares, prescripción y presunción de inocencia. Entran en juego unos valores que, hay que decirlo, son propios del sistema colombiano. ¿Cuáles son? Los índices de impunidad que está manejando la Fiscalía General de la Nación, cuando quiera que lleva a los ciudadanos, a los indiciados, a las personas imputadas a un juicio. Para el año 2023, estamos en el 2024, para el año 2023 la Fiscalía General de la Nación cerró las estadísticas, perdiendo aproximadamente el 60% de los casos que lleva a juicio. Si bien esa no es, por supuesto, una figura legal, no tiene un reconocimiento legal, jurisprudencial, sí es una figura, sí es una cifra con la que todos los ciudadanos y los abogados, aún inconscientemente jugamos. Sabemos que la Fiscalía, de antemano, es muy mala jugadora cuando se trata de ir a juicio oral. Entonces ya no tenemos dos pilares, prescripción y presunción de inocencia, sino tenemos un tercer pilar: incapacidad de la Fiscalía al momento de presentar con éxito su teoría del caso. Ojo, esto no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. No es que la Fiscalía haya hecho un muy buen trabajo y no haya logrado derrumbar la presunción de inocencia. Es que por diferentes factores, congestión, inadecuada preparación de los fiscales, cambio de los fiscales durante el proceso, que pasa mucho, ustedes lo saben, la Fiscalía no lleva de manera adecuada, técnica, ponderada, ecuánime y bien preparada su teoría del caso. Entonces ya tenemos tres elementos
que disuaden económicamente a la gente racional, el agente racional, que es el delincuente, que es la persona imputada, lo disuaden y nos disuaden a nosotros defensores de ir a un juicio. Entonces, si nosotros ponemos las probabilidades, en últimas es un tema probabilístico, si ponemos las probabilidades de ganar o perder en un juicio, resulta que todas las probabilidades de ganar hoy están en favor del indiciado y su abogado defensor. Con lo cual se ha hecho nugatoria la figura, inexistente, la figura de los preacuerdos. Para que un abogado defensor hoy acepte un preacuerdo es porque realmente el material probatorio es sumamente comprometedor. Pero son la minoría. Las estadísticas de la Fiscalía, las estadísticas de excelencia en la justicia, de la Corporación Excelencia por la Justicia, muestran que por preacuerdo se está evacuando una minoría de procesos cuando, insisto, la idea era evacuar algo así como entre el 30 y el 40%. Recapitulando, tenemos un ciudadano que actúa como un agente capaz, inteligente, no tiene nada que ver con la preparación del ciudadano, es simplemente la forma intuitivamente racional con que apuesta un ciudadano, las apuestas típicas que hacemos todos los seres todos los días cuando nos levantamos, y dice, yo estoy enfrentado a 3 grandes pilares que me favorecen versus un pilar que tengo la certeza de una condena que probabilísticamente hablando no derrumba, no logra equiparar la probabilidad de ganar en el juicio oral con los 3 pilares que he planteado. Insisto, presunción de inocencia, prescripción y la inadecuada capacidad o muy poca capacidad de la Fiscalía de ganar los pleitos en juicio oral. Entonces, fíjese cómo la figura de los preacuerdos, en virtud de una idea muy bella, si se quiere, muy loable, que era la de los jueces, de decir, los preacuerdos no pueden desatender los mandatos de justicia, terminaron maltratando severamente, gravemente, disparándole de muerte, si se quiere, a la figura o a unas figuras esenciales del procedimiento penal, que es evacuar los procesos mediante la terminación anticipada por negociación. Y me detengo un poco en esas decisiones, que hay muchas, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, en torno a los preacuerdos. Si revisamos la idea que subyace a esas sentencias cuando dicen que lo que quieren es que se honre la justicia, pues yo creo que no quieren que se honre la justicia, lo que quieren es que se honre la cárcel, que es distinto. Y lo digo con el máximo respeto por nuestros tribunales de cierre. Porque la justicia se honra cuando es pronta, cuando es eficiente y cuando es cumplida. Pero lo que estamos viendo hoy en día es la antítesis de justicia. Y en muy buena medida los responsables de eso son los magistrados que han acabado por vía jurisprudencial, insisto, con los preacuerdos. Cuando leemos sentencias en las cuales dicen que efectivamente el ciudadano estaba comprometido responsablemente, penalmente, que los hechos daban lugar a una condena, pero que la Fiscalía optó por un preacuerdo y resulta que el juez del caso niega el preacuerdo porque la pena a imponerle resulta muy baja, está abandonando, no se está dando cuenta ese juez que con esa decisión, o ese magistrado o esa sala, que con esa decisión lo que están haciendo es invirtiendo las probabilidades de que el ciudadano gane vía estas 3 figuras, es decir, si obtengo una absolución versus la certeza que tenían en ese momento de una condena ciertamente mucho más pequeña, mucho más tranquila, mucho más acompasada incluso con la dignidad humana en algunos casos, y que sí respetaba la dignidad de las víctimas y los derechos de las víctimas. Porque cuando hay una sentencia condenatoria, sin importar el monto de la pena, creo yo con mucho respeto, las víctimas pueden iniciar una serie de incidentes de reparación de perjuicios, pueden, por supuesto, que cerrar el episodio, el derecho penal tiene una función sanadora en algunos casos, pueden ya entender qué fue lo que pasó, pueden conocer la verdad procesal. En cambio, someter a una víctima a todo un juicio al alea de obtener una condena, que generalmente es una absolución, pues por supuesto maltrata los derechos de las víctimas.
Yo personalmente creo y he creído siempre que no hay una mejor sentencia que una sentencia pronta, así la pena impuesta sea relativamente baja para los delitos. Pero, y aquí hay un artículo que yo alguna vez escribí que fue sumamente criticado por algunos magistrados que en privado me lo hicieron saber así, y lo hago pues con mucho respeto esta referencia. Yo sostengo que en últimas lo que acabó el sistema de terminación anticipada no es nada distinto de un sentimiento muy colombiano, muy latinoamericano, pero muy colombiano, que yo he llamado el fetichismo judicial y el fetichismo carcelario. ¿Qué quiero decir yo con esa expresión del fetichismo carcelario? Es esa fascinación que tenemos los colombianos, los abogados, en general los latinoamericanos, por creer que solo impartimos justicia cuando una persona es condenada a décadas y décadas de prisión y ojalá fuera perpetua, y bueno, ese tipo de sentimientos que están mucho más cerca de la venganza que del derecho. Ese sentimiento que está íntimamente arraigado a la tradición colombiana, el del fetichismo carcelario, esa fascinación, esa querencia a que las personas por cualquier delito paguen cárcel y paguen mucha cárcel, fue en últimas lo que destrabó por completo el sistema que se venía planteando de sistema de preacuerdos, terminación anticipada. Teníamos un sistema más o menos nítido, y el fetichismo carcelario fue un palo en la rueda para que los preacuerdos funcionaran. Insisto, los jueces decían, esa pena, pues sí, es una pena de prisión, pero es muy bajita en comparación con la que usted podría obtener en juicio. Lo que se le olvida al juez es que obtenerla en juicio es mucho más difícil y mucho más costoso que obtenerla vía preacuerdo. Yo personalmente creo, y que pues ojalá yo de alguna manera aporte al debate, creo que uno de los grandes avances que podríamos tener para descongestionar la justicia, para que las víctimas tuvieran una justicia pronta, eficiente, cumplida, para descongestionar las cárceles, sería retomar el sistema de preacuerdos, de terminación anticipada y en general de negociaciones. Sé, por supuesto, que hay prevenciones de índole política, de índole dogmática, incluso de índole moral, algunas personas lo han planteado. Pero es una figura propia del sistema que se mallogró por la inadecuada interpretación judicial de nuestras altas cortes. Es hora que las cortes retomen la senda de la tranquilidad procesal y reconozcan que ese tipo de posturas entorpecen y de manera grave la ley 906 que tanto necesitamos que empiece a funcionar en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? ¿Preacuerdos sí? ¿No? ¿Qué hacemos con este tema? Un abrazo, un gusto. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.